X barrita es la media de la muestra. Y nosotros la hipótesis, esto, como lo dice el nombre, son hipótesis paramétricas, son para los parámetros. Entonces la media tenemos que ponerla como mu, no como X barrita. Que me habló en el chat, exacto, esas eran las hipótesis, ¿cierto? En H0, que es 53, ¿cierto? Y en H1 lo que queremos verificar si es superior a 53. Entonces ahí tenemos las hipótesis. Vamos al paso 2, región crítica. ¿Cuánto es la región crítica? ¿Bajo qué distribución está? Una textura. Grados de libertad, n-1, 8. Era 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eran 15. Son 14 grados de libertad, no 8. $14 grados de libertad. Ahí alguien me habló en el chat. No, pues Ignacio, no es normal porque las varianzas poblacionales son desconocidas. O sea, perdón, la varianza poblacional. Por eso este. ¿A qué lado está? H1 tiene un signo mayor, por lo tanto, tenemos aquí nuestra región crítica en la cola derecha. Nos piden una significancia del 5%. Entonces aquí teníamos que ir a nuestra tablita T y buscar ese número que lo vamos a buscar al tiro. No sé por qué no pidió la hoja donde teníamos. Denme un segundo. Dame un segundo para no estarlo sacando los cálculos, para hacerlo más rápido. Mantenemos eso y damos imprimir de nuevo que no son de la eje. Archivo, imprimir la primera página. Ya, ahí nos va a dar el tiro el numerito de impresora. Ya. Entonces, vamos a buscar ese numerito en la tabla. Acuérdate que como tienes la región crítica a la derecha, tienes que buscar el número que acumula un 95% de probabilidad. Y ese numerito es 1,761. Ahí está. Región crítica, entonces, a aquellos valores que pertenecen a una T-student con 14 grados de libertad, tal que esos valores son mayores a 1,76. Estamos listos con la región crítica, vamos al estadístico de prueba. TOPS. X barrita menos mu, partido por S, partido por la raíz de N. Entonces tenemos que sacar de la muestra X barrita, el promedio de estos 15 valores que tenemos acá, y también su desviación estándar. Si calculas el promedio de la muestra, te da que es 56.4. Menos mu, la media, dice que es 53. Partido en la desviación estándar, 3,7378. Y eso va partido en la raíz de n, que es 15. Raíz de 15. Calculamos el t observado y te da que es 3.52. Entonces, vamos ahora a contrastar nuestro estadístico de prueba con nuestra región crítica y vemos que quedó dentro. Estamos dentro de la región crítica, por lo tanto, vamos a rechazar la hipótesis. 3.52 pertenece a la región crítica, por lo que H0 se rechaza. Hay evidencia para eso. Y finalmente, ¿cierto? Si rechazamos H0, lo que tenemos que hacer es afirmar, ¿cierto? La hipótesis alternativa. Por lo tanto, podemos decir, con una significancia del 5%, ¿cierto? Que en promedio los agentes realizan más de 53.
53 encuestas sanables. Y ahí terminamos la pregunta 1. Denme un segundito, por favor, que tengo ahí un invitado. Ya. Sorry. Esa era entonces la pregunta 1A. No sé si hay alguna duda por ahí antes de pasar a la siguiente. Los escucho, o los leo. Ninguna, dice la Valentina. Maite, Javiera, Ignacio. A ver, ninguna. Ya, vamos a la B. Vale. Vamos entonces a la pregunta B. Ahí está. Mismo enunciado, misma muestra, y ahora nos dicen que si se considera que la cantidad de encuestas que semanalmente realizan los agentes es uniforme cuando su dispersión es menor a 2 encuestas al cuadrado. Realizar un contraste de hipótesis para verificar si la cantidad de encuestas puede o no ser considerada uniforme, con una significancia del 5%. Entonces, nuestras hipótesis, nula y alternativa, ¿para qué parámetros debieran ser? Proporción. ¿Por qué proporción? No caché quién habló, pero ¿por qué dices tú que es proporción? Estoy pensando. ¿Los demás qué opinan? Felipe, para la varianza, perfecto. Eso es, no es para la proporción, porque el criterio para ver si es que podemos considerar uniforme la cantidad de encuestas es a través de una medida de dispersión, ¿no? En este caso, la medida de dispersión que nos están dando es la varianza. ¿Cómo me doy cuenta que es la varianza? Porque está el valor expresado en una unidad cuadrática, ¿no? Por ese cuadrado que tengo. Entonces, en H0 vamos a poner que la varianza es igual a 12, y en H1 que la varianza es menor a 12. En este caso, en H1 estamos diciendo que podemos considerar el uniforme, y en H0 que no podemos hacer. Esas eran las hipótesis, ¿ya? ¿Qué errores se mandaron algunos? ¿Qué condoritos se mandaron? Que pusieron esto. Eso. Y después dijeron, entonces, ya, la varianza, ¿cierto? En H0 me va a quedar que es igual a 144, elevaron el 2 al cuadrado. Y en H1, que era menor a 144. Y ahí se fueron a la B, porque ya estaba dada la dispersión en términos de varianza por ese cuadradito que teníamos. Entonces, esto de acá está mal. Lo vamos a borrar. Vamos entonces a la región crítica. Región crítica, entonces, bajo una distribución chi cuadrado con n-1 grado de libertad, es decir, 14. Tengo un signo menor en H1, por lo tanto, es un contraste acá a la izquierda. Esa es mi región crítica, significancia 5%. Voy a la tablita chi cuadrado, busco con 14 grados de libertad el número que te acumula un 5% de probabilidad. Ese numerito es 6,571. Tenemos ya definida nuestra región crítica. Aquellos valores que pertenecen a una chi cuadrado con 14 grados de libertad, tal que son menores que 6,57.
Les recuerdo que, porque también fue un condorito que vi harto, la chi cuadrado es una distribución que solamente toma, o una variable, mejor dicho, que solamente toma valores positivos. ¿Tá? No puedes tomar un valor negativo. Varios se pegaron el condoro que buscaron el número que acumulaba el 95% y lo pusieron acá negativo. ¿Ya? Eso está pésimo. Siempre una chi cuadrado va a ser positiva. Lo mismo ocurre cuando yo calculo un estadístico de prueba que sigue una distribución chi cuadrado, como en este caso, o como en el caso, por ejemplo, de la prueba de independencia, ese W observado nunca te puede dar negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese W observado que tú estás calculando es una variable aleatoria que tiene distribución chi cuadrado. Y una chi cuadrado nunca puede ser negativa. Lo mismo ocurre con la ficha. Las únicas que pueden tomar valores negativos son la normal y la t, pero chi cuadrado y ficha siempre positivo. Vamos a sacar entonces el WOPS, el W observado. Es S cuadrado por n-1 partido en sigma cuadrado. Entonces, la desviación estándar ya la habíamos sacado la pregunta anterior, ahí. Esa es la desviación estándar, por lo tanto, S cuadrado es ese mismo valor, el 3,7378, pero elevado al cuadrado. Por n-1, por 14, y partido por la desviación estándar, que es 12. Ahí la tenemos en HC. Hacemos el cálculo y de da que es 16,3. Por lo tanto, caemos fuera de nuestra región crítica. Estamos por acá. Suponemos que como el 16,3 no pertenece a la región crítica, no rechazamos la hipótesis. Y si no rechazamos la hipótesis nula, negamos la hipótesis alternativa H1, por lo tanto podemos decir con un 5% de significación que la cantidad de encuestas no se puede considerar uniforme. ¿Y por qué no es uniforme? Porque la varianza, ¿cierto? No es, no volví a poner los cuadrados, ahí sí. La varianza no es menor a 2. Por lo tanto, no es uniforme. Y esa era la pregunta 1. ¿Alguna duda antes de seguir? El chat. Chicos, ¿alguna duda? Benjamín, Álvaro, Javiera, Maximiliano. Ninguna. Perfecto. Todo claro. Ya. Vamos entonces a la pregunta 2. Ahí está. Dice, un estudio pretende determinar si el grado de comprensión de lectura en estudiantes de enseñanza media. Se consideró una muestra de 10 estudiantes de segundo medio y se contó el número de palabras que en 3 minutos fueron capaces de leer y comprender. Posteriormente se les proporcionó un curso de estrategias durante 3 meses y se volvió a contar el número de palabras leídas y comprendidas. Los resultados fueron los siguientes. Y ahí tenemos la tabla. La pregunta es si existe suficiente evidencia para demostrar que las estrategias aplicadas fueron exitosas, justificando por un contraste de hipótesis a una significancia del 10%. Entonces, ¿cuáles serían las hipótesis H0 y H1? ¿Qué opinan? ¿Para qué parámetro? ¿Para mu, para p, para sigma, diferencia de media, diferencia de proporciones? ¿Qué pondrían acá?
Lo escucho, muchachos. Para Mude, exacto, Benjamín, ¿cierto? Es una muestra, es una sola muestra que se tomó en ambos momentos, en dos momentos distintos del tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, como dice Benjamín, son muestras pareadas. Entonces, vamos a poner ahí un mu sub d en H0 y en H1. En H0 vamos a poner que el promedio de las diferencias es igual a 0, y en H1 vamos a poner que el promedio de esas diferencias es mayor a 0. Aquí recuerden que depende del orden en que lo hagan, ¿cierto? Acá yo lo hice como después menos antes, ¿no? O sea, aquí hice 301 menos 295, para que acá la diferencia me quedara 6. Entonces, para mí, valores positivos es que aumentó la cantidad de palabras leídas y entendidas, ¿cierto? Y los negativos que disminuye. También lo podían hacer al revés, poner acá en H1 como mu sub d menor que 0, pero en ese caso tienes que hacer la diferencia como antes menos después. Porque eran los dos caminos, era igualmente válido. Entonces, vamos al paso 2, región crítica. Acá vamos a tener la región crítica en la cola derecha, bajo una curva T-student con grados de libertad igual a n-1, es decir, 9 grados de libertad. Buscamos en la tablita el número que acumula un 90% de probabilidad, porque me están pidiendo una significancia del 10%, y ese numerito es 1.383. Ahí tenemos entonces nuestra región crítica. Aquellos valores de una T-student con 9 grados de libertad, tal que esos valores son mayores a 1.383. Vamos al estadístico de prueba. X barrita sub d menos mu sub d partido en la desviación estándar de las diferencias partido en la raíz de n. Entonces, acá tenían que sí o sí sacar las diferencias, ¿sí? En el caso que lo estoy haciendo yo, después menos antes. Si promediamos esas diferencias, te da que el promedio es 5. Y la desviación estándar, que la vamos a usar también, ¿cierto? Te da que es 6,1644. Entonces, mi estadístico de prueba me va a quedar el promedio de las diferencias muestral, que es 5, menos mu sub d, H0 verdadera, menos 0, partido en la desviación estándar, que es el 6,1644, partido en la raíz de n, ¿cierto? En este caso nuestra n es 10. Y ahí tenemos nuestro d observado, que nos da 2,56. Ahí está. Por lo tanto, caemos dentro de la región crítica. Y si caemos dentro, la hipótesis nula la rechazamos. Pertenece a la región crítica. Hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y si rechazamos H0, afirmamos H1. Es decir, podemos decir con un 10% de significancia que las estrategias efectivamente fueron exitosas. Las estrategias fueron exitosas. ¿Y por qué fueron exitosas? Porque efectivamente aumentó el promedio de palabras leídas y comprendidas por los estudiantes de segundo. Esa era la pregunta 2A. ¿Dudas? Voy al chat. Está callado el chat. No hay dudas, parece. Vamos entonces a la siguiente pregunta.
Ahí está la B. Dice, el estudio también consideró una muestra de 10 estudiantes de tercero medio, en los que se observó que después del curso la cantidad media y la varianza de palabras leídas fue de 280 y 690 respectivamente. Realizar un contraste de hipótesis para verificar si existe diferencia significativa en la cantidad media de palabras que leen y comprenden los estudiantes de segundo y tercero medio, considerando una significancia del 5%. Entonces, H0 y H1. Tenemos acá que comparar promedios, lo dice acá el enunciado, donde te lo marqué recién, pero es una media que está presente en dos poblaciones, estudiantes de segundo medio y de tercero medio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un contraste de hipótesis para comparar dos medias, para diferencia de medias. Entonces en H0 vamos a poner que la media de segundo medio menos la media de tercero medio es igual a 0, no hay diferencia significativa, y en H1 que sí la hay. Es decir, la diferencia no es 0. Esas son nuestras hipótesis. Región crítica. Vamos a estar bajo una curva de Student. Varianzas poblacionales desconocidas. Grados de libertad, N1 más N2 menos 2, es decir, 10 más 10 menos 2, 18 grados de libertad. Tengo un signo distinto, por lo tanto tengo región crítica acá en la cola derecha y también en la cola izquierda. ¿Cuánto vale cada uno? Alfa medios, es decir, un 2,5% por acá y un 2,5% en la otra. Buscamos los numeritos en la tabla, el que acumula un 97,5% es 2,101, y el que acumula un 2,5%, al ser la distribución T una distribución simétrica centrada en 0, es este mismo número, pero negativo. Ahí tenemos entonces la región crítica. Valores de una T-Student con 18 grados de libertad, tal que esos valores son mayores a 2,101 o menores a menos 2,10. Ahí tenemos entonces nuestra región crítica. Vamos al T observado. X barrita 1 menos X barrita 2 menos mu1 menos mu2 partido en la raíz de el S cuadrado P, promedio ponderado de las varianzas, partido por N1, más el S cuadrado P partido por N2. ¿Por qué uso esta fórmula? Porque acá me están diciendo que asuma que las varianzas poblacionales son iguales. Por lo tanto, no era necesario hacer el contraste de hipótesis primero para comparar varianzas, porque nos están diciendo que son iguales, entonces no había para qué hacer. Saquemos entonces este promedio ponderado de varianzas. Esto es la varianza 1 por N1 menos 1, más la varianza 2 por N2 menos 1, partido en N1 más N2 menos 2. Entonces, tenemos la varianza de los estudiantes de segundo medio, ¿no? La tenemos que sacar de los datos que nos dan en la muestra, obviamente con la ayuda de la calculadora, y te da que es 26,1808 al cuadrado. Y eso lo vamos a multiplicar por 9, 10 menos 1. Más la varianza del segundo grupo, que aquí nos están dando el dato, 690, por 9 también, 10 menos 1, y todo esto partido en 18. 10 más 10 menos 2. Y eso nos da 687,717. Vamos entonces ahora a sacar mi TOPS. Voy a seguir acá arriba. Tenemos
X barrita 1 menos X barrita 2 sería el X barra de los estudiantes de segundo medio, que lo sacamos a partir de la muestra, pero ahora, ojo, no promediando las diferencias, sino que promediando los valores observados de la variable. Ese promedio nos da 273,9. Menos la media muestral de los estudiantes de tercero medio, que nos están dando el dato ahí, 280, menos 0. H0 dice eso. Partido en la raíz de el S cuadrado P que sacamos recién, 687,7171, partido en 10, ¿cierto? Y ahí lo multiplicamos por 2 porque la suma, el segundo sumando es exactamente el mismo. Calculamos eso y nos da menos 0,50. Es decir, caemos fuera de nuestra región crítica. Por lo tanto, ¿cierto? Ponemos que como menos 0,52 no pertenece a la región crítica, no hay evidencia para rechazar la hipótesis. ¿Cierto? Y si no rechazamos H0, negamos H1, por lo tanto, podemos decir que no hay diferencia significativa en los promedios. De palabras leídas y comprendidas. Entre estudiantes de segundo y tercero. Y ahí terminamos la pregunta 2B. ¿Alguna duda, comentario? No, profe. Vale. Vamos entonces a la pregunta 3. Dice lo siguiente: a cada persona de una muestra aleatoria de 500 votantes, 200 residentes urbanos, 200 suburbanos y 100 rurales, se les preguntó su opinión acerca de una iniciativa de ley de un gobernador. La información está en esta tablita que tenemos acá. En la primera pregunta nos piden determinar a través de una prueba de hipótesis con el 10% de significancia si hay o no hay relación entre estas dos variables. Entonces, H0 y H1. En H0 vamos a poner que las variables son independientes. Es decir, que el sector de residencia, pongamos, de residencia es independiente, ¿cierto?, a la opinión sobre la nueva ley. Y en H1, ¿cierto?, que el sector de residencia no es independiente a la opinión, ¿cierto?, sobre la nueva ley. Espero que no se hayan equivocado en poner las hipótesis. ¿Ya? Aquí la pregunta decía ver si existe o no relación. Si en H0 pusiste que existe relación entre las variables y en H1 que no existe relación, está mal. Estarían las hipótesis al revés. Por eso les decía ahí que no se pusieran creativos con las hipótesis para la prueba de independencia. Después tenemos que sacar las frecuencias esperadas. Y para eso necesitamos acá poner los totales. Entonces acá tengo 130 más 70 son 200, 97 más 103, 200, y 87 más 13 son 100.
Ahí tenemos los totales por sector de residencia. Ahora tenemos que sacar los sectores, los totales por la opinión. Entonces tengo 130 más 97 más y, ¿cierto? 70 más 103 más 13 te da 186. Bueno, ahí, 186. Entonces 314 más 186 suma 500, 200 más 200 más 100, 500. Estamos bien. Y con esto podemos sacar las frecuencias esperadas. Las voy a poner acá en la I. Vamos a la primera. Es 200 multiplicado por 314 partido en 500. Y ese resultado te da 125,6. Vamos a la segunda. 200 multiplicado por 186 partido en 500. Y eso te da 74,4. La tercera, 200 por 314 partido 500, 125,6. La cuarta, 200 por 186 partido 500, 74,4. Después tenemos 100 por 314 dividido en 500, te da 62,8. Y la última es 100 por 186 dividido en 500. Y eso nos da 37,2. Y ahí ya tenemos listas nuestras frecuencias esperadas. Vamos a la región crítica. La voy a poner aquí porque el estadístico de prueba es más largo. Entonces, bajo un H cuadrado, siempre a la derecha, grado de libertad, 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 columnas y 3 filas. Por lo tanto, sería 1 por 2, 2. 2 grados de libertad, entonces, busco en la tablita qué número acumula el 90% de probabilidad. Me pedían un alfa de 10, y ese número es 4.605. Entonces, valores que pertenecen a un H cuadrado con 2 grados de libertad y que son mayores a 4,605. Ahí tengo mi región. Vamos al WOPS. Esto es la frecuencia observada menos la esperada al cuadrado partido por la esperada. Y esto lo tengo que sumar. Voy a poner la suma. Ahí sí. Ese es mi WOPS. Entonces, partamos. El primero, 130. El observado, menos la esperada, 125,6. Eso al cuadrado y partido en 125,6. Más, segundo observado, 70. Menos el esperado, 74,4. Al cuadrado partido en 74,4. Pues 97 menos 125,6 al cuadrado partido en 125,6. Más 103. El esperado 74,4. Al cuadrado partido en 74,4. 87 menos 62,8 al cuadrado partido en 62,8. Y el último, 13. Menos 37,2 al cuadrado partido en 37,2. Calculamos y nos da 42,98.
caemos entonces dentro de la región crítica. Y si eso ocurre, lo que tenemos que hacer es rechazar H0. Y finalmente concluimos, ¿cierto? Y como rechazamos H0, podemos decir que el sector de residencia, ¿cierto? No es independiente a la opinión que tiene de la nueva. Y ahí estamos listos con la pregunta. Esta era la más facilita, el comodín de la prueba. ¿Alguna duda? ¿No? Vamos entonces a la última pregunta. Ahí está. Mismo enunciado, misma muestra, y te pedían realizar un contraste de hipótesis para verificar si más del 55% de los votantes está a favor de la iniciativa de ley, considerando una significancia del 7.78%. Entonces, en este caso, tenemos que plantear nuestras hipótesis para P, para la proporción población. ¿Por qué? Porque estar a favor de la iniciativa de ley, ¿cierto? Es una característica, es un atributo, por lo tanto lo trabajamos como proporción. ¿Qué vamos a poner en H0? Que esa proporción es igual a 0,55 o 55%, y en H1 que esa proporción es mayor al 55%. Ahí tenemos entonces nuestras hipótesis. Región crítica. Va a estar bajo una curva normal estándar, a la derecha. Su tamaño, 7.78%. Y por lo tanto tengo que ir a la tablita normal y buscar el número que acumula una probabilidad igual al complemento del 7,78%, es decir, igual a 1 menos 0,0778, o sea, un 92,2%, 92,222. Ese numerito en tabla es el 1.42. Y ahí tengo entonces mi región crítica. Vamos al estadístico de prueba. SOPS. P gorrito menos P partido en la raíz de P por Q partido en N. Entonces, ¿qué me falta acá? Me falta mi P gorrito. Entonces tenemos que sacarlo a partir de la muestra. ¿Qué es lo que ando buscando? ¿Cuál es mi caso favorable? Estoy buscando que estén a favor de la ley. Ahí, a favor de la iniciativa de ley. Y en la muestra, ¿cuántos están a favor de la iniciativa de ley? Aquí lo tenemos, 314. Ya lo habíamos sumado en la pregunta. Por lo tanto, mi P gorrito va a ser 314 casos favorables sobre 500 casos totales, que te da 0,628. Entonces, mi set observado va a ser P gorrito 0,628 menos P 0,55 partido en la raíz de 0,55 P 0,45 Q. Acuérdense que Q es igual a 1 menos P partido en 500. Calculamos y nos da que es
3,505. Y por lo tanto, caemos dentro de... Y si caemos dentro de la región crítica, debemos rechazar la hipótesis. Y si rechazo la hipótesis nula, debo afirmar la hipótesis alternativa. Por lo tanto, podemos decir que más del 55% de las personas está a favor de la ley. Y con eso terminamos la última pregunta de la prueba y nos sacamos 7, espero. Viendo ahora el desarrollo, muchachos, ¿cómo les fue? ¿Están por ahí, muchachos, o no? Valentina. Ah, pero Valentina, tú no diste la prueba. De acuerdo del correo. Benjamín. Ah, no, tú estás ahí, Benjamín Torite Bella. No, pues esta es la de Casona. Yo terminando acá, les voy a hacer un videito de la prueba de Bella. Para que les quede grabado ahí, si no ustedes después no pueden ver esta ¿cómo se llama? Esta grabación. Cuando corte, no sé, pues me demoraré 20 minutos, media hora en hacerle el video y se lo subo. Ya grabado ahí junto con las otras cosas. Ya, muchachos, entonces, el día, estoy hablando de los de Casona, el día lunes les entrego las notas y ahí van a poder ver que se equivocaron, que está bien, que está mal, cualquier duda la arreglamos ahí. Así que traten de ir después, ya en la última semana de clase, la otra ya se nos viene el examen. Sí, sí, obvio, no hay problema. No hay problema. De hecho, si quieren, les puedo subir las pautas. Yo creo que son más fáciles que después que ver que el video. Déjenme tipear las pautas para que queden más o menos de cerquita y se la suben. En todo caso, Maximiliano, las pruebas eran más o menos el mismo tenor. No es que haya sido una más difícil, una más fácil. Era prácticamente lo mismo. Obviamente con otros números, otras preguntas, pero el nivel de dificultad anda más o menos parejo. Ya, chicos, si es que no hay otra duda, los dejo. Hoy día ya no hay más materia que ver, así que era solamente resolverla con ustedes la prueba. Es para revisar cómo preguntan las cosas. Igual como te las pregunté ahora, pues, Maximiliano. Vale, Ignacio, que estés bien. Chao, Benjamín. Chao, Maximiliano, que estés bien.